bien, queridos y amados amigos, Dios los bendiga. Estamos en vivo transmitiendo desde Montevideo, eh, desde Uruguay. Estamos transmitiendo desde Uruguay para el mundo entero a través de la web. Estamos en el espacio Caminando con Dios. En esta oportunidad estamos ya comenzando, ¿verdad? La temática de apología. Están nuestros hermanos Heriberto, nuestro hermano Luis Alfinger, ya preparados para tocar un tema como todos los días miércoles, pero en este caso, bueno, por unos pequeños problemas, tuvimos que pasarnos al día jueves. Entonces, estamos comenzando con el espacio de compendio apologético, donde hoy seguiremos hablando sobre las falsas doctrinas. Tienen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Y hoy creo que nos toca hablar sobre la salvación, si no me equivoco, algo de eso. Bueno, el hermano Luis Alfinger, él va a aclararle, va a detallar sobre lo que tiene para hoy contarnos sobre alguna doctrina que no se apega a la palabra de Dios. Así que los dejo ya con los hermanos, están ya conectados. El hermano Luis Alfinger desde Venezuela, el hermano Heriberto desde México. Dios me los bendiga, la paz del Señor. Buenas noches tengan todos mis hermanos que están en esta hora escuchando y los que escucharán también diferido. ¿Vas a participar, hermano Luis Boa? Te pregunto, ¿vas a participar también? Sí, algo opinamos. Bueno, voy a hacer simplemente una pequeña introducción para entrar a la materia de hoy exactamente. En las doctrinas de los testigos de Jehová, estamos tocante a lo que es las falsas doctrinas, las sectas y grupos no ortodoxos. Habíamos hablado desde hace 15 días, creo que esta es la tercera semana, sí, la tercera semana con los testigos de Jehová. Ha sido bueno de producción. Las doctrinas de ellos, para nombrar pocas de ellos, que yo nombré 21 falsas doctrinas de ellos, está la no existencia de la Trinidad, el Espíritu Santo es una fuerza activa, esto es clásico de ellos. Dicen que el Hijo es una creación, dicen que el Hijo Jesucristo es el Arcángel Miguel, lo mismo de los adventistas. Dicen que hay un Dios, una sola persona, estamos de acuerdo, hay un Dios, pero no una sola persona en la deidad. Jesús no se levantó como muerto físico de entre los muertos, dicen ellos. Jesús resucitó como criatura humana, como no criatura humana, sino como espíritu. Eso suena a gnosticismo. Jesús murió en una estaca, esto también es clásico de ellos. Jesús regresa en 1914. Oye, esta partecita me la debería de tomar para dentro de 15 días. Esta me encanta, esta de 1914, porque yo sé cuál es el truco que ellos tienen. Los testigos de Jehová reclaman ser la única verdad, como todas las sectas, ¿no? Los testigos de Jehová son de la Watchtower, su impresión de la Biblia que ellos modificaron en 1955 por Nathan North, el tercer fundador. El segundo fue el juez Frank Rutherford. Ellos dicen que el alma después de la muerte no existe. Ellos dicen que el infierno no existe. Ellos dicen que los 144,000 son testigos de Jehová que irán al cielo. Ellos dicen que los 144,000 son los únicos que pueden tomar la comunión. Ellos dicen que no se puede hacer la transfiguración de sangre. Ellos dicen que la salvación es por fe y lo que usted hace. Escúchese bien, para ir al tema, ¿no? Y por aquí dicen también que las buenas obras son necesarias para salvación. La que toqué la semana pasada, que todavía me debes el video para pasarlo a mi canal de YouTube. Los testigos de Jehová rehúsan saludar la bandera de origen de su país, rehúsan cantar el himno nacional, rehúsan las navidades, rehúsan los cumpleaños y dicen que no debemos prestar servicio militar en su país. Vamos a lo que es la salvación perspectiva de los testigos de Jehová. Pero primero
me pueden contar su, digamos, una anécdota, los dos, no vayan a apurarse a contestar, una anécdota con un testigo de Jehová. Comienza tú, hermano Heriberto. No te escucho, mi hermano, no te escucho. Perdón. Dios les bendiga, la paz de Cristo. Nuevamente aquí estamos, hermanos. Verdad, no me había presentado, pero ya me conocen la mayoría de los que nos ven. Una experiencia con un testigo. Bueno, yo he tenido varios encuentros con testigos de Jehová y ciertamente, hermano, básicamente cuando tú les presentas algo de escritura, como que sabemos perfectamente que ellos ya están diseñados y los tienen bien estructuradamente trabajados psicológicamente, porque no es espiritual. Los testigos de Jehová están tratados psicológicamente, no espiritualmente. Entonces, ellos en automático, si viene un anciano, como les llaman ellos, en automático identifican cuando alguien les está cuestionando acerca de su doctrina e inmediatamente sacan las armas a relucir y sacan armas a la defensiva. Y ciertamente, hermano, lo que dice son los puntos más, ¿cómo se le puede llamar? Más conocidos de los testigos de Jehová a nivel, yo creo, mundial, de que ellos creen eso que estás diciendo, hermano, los 144,000. Cuando tú les empiezas a hablar que Apocalipsis es simbólico y les empiezas a dar una explicación, te digo, hermano, es bien difícil que a veces, solamente una vez, había un testigo de Jehová, que era de un pueblo, y normalmente me imagino que también en donde viven ustedes, hermano, hay dialectos, y este hermano traía una atalaya con dialecto, y yo le empecé a hacer preguntas, pero él estaba haciendo preguntas honestas y sinceras. Ellos se acercan a tu casa, pues tú preguntas y ellos responden. Entonces, esta persona me dio tristeza porque ciertamente estaba bien emocionado, entusiasmado con lo que me estaba diciendo, relatándome de la atalaya, y yo le estaba haciendo preguntas bíblicas, y cada vez que yo le preguntaba me respondía a su manera, pero me respondía, hasta que un anciano observó eso y se me vino, ¿verdad?, a la yugular. Es que usted lo está usando. Le digo, no, yo no estoy usando a nadie. Usted viene a mi puerta, usted me viene a mi puerta, yo le hago preguntas y usted me responde, así debe ser, ¿no? Entonces, mis experiencias es de que mi casa la tienen marcada con una tachita y no se acerquen. Pero son así cosas simples, por lo mismo, que ya conocen. Cuando uno tiene conocimiento, créelo, hermano, ya no les quedan, me imagino que ustedes también, me imagino que ya nos acercan, les ponen una crucita a esta persona, no la visites. Un censo, ¿verdad? Que ellos hacen, como especie de un censo, porque ¿sí? ellos como que colocan una cruz en esa puerta, algo así es. Cuéntanos algo, hermano Luis Tocayo, cuéntanos algo sobre los testigos, que has tenido una anécdota por allí. Bueno, básicamente no he tenido muchas experiencias con testigos de Jehová, sinceramente, ¿no? Pero he tenido alguna charla, más bien le he preguntado algunas cosas, por ejemplo, como sé que ellos no debaten, entonces fui en plan de preguntar, ¿no? En plan de preguntar, porque debatir no debaten. Entonces le pregunté a uno, por ejemplo, cómo sabía si él era parte de los 144,000 sellados o estaba siguiendo el evangelio por las dudas, o como decimos nosotros, por las moscas. O sea, no sé si soy de los 144,000 sellados, pero al menos estoy acá, ¿no? Si llega a haber espacio y uno más, bueno, seré salvo. Y si ya están completo y yo soy el 145,000, pierdo. Entonces le hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué esperanza tenía él de ser uno de los 144,000 sellados? Entonces él me responde que bueno, que no tenía una respuesta para esa pregunta, pero que él tenía la fe de que iba a ser uno de los 144,000 sellados, ¿no? Por supuesto, no tiene mucho que responder, porque si él usara un poco la lógica, creo que 144,000 no son tantos, ¿no? No son tantos. Yo no sé cuántos miembros tiene a nivel mundial la Iglesia Testigo de Jehová, pero 144,000 no son tantos, entonces había mucha posibilidad de que en algún momento él quedara de sobra, ¿no? O suponemos que ¿cómo se tomaría en cuenta los 144,000 sellados? Si es por orden de llegada,
si hay una lista de espera, por si uno se va, ¿no? Y bueno, le hice ese tipo de preguntas y por supuesto no me respondió nada, pero no tengo mucho para contar sobre anécdotas con ellos, la verdad, digo, no me he topado con muchos testigos de Jehová. A veces deseo que entren a mi casa o que golpeen para hablar con ellos, pero no sé, parece que tienen el don de discernimiento de espíritu y siguen de largo. ¿Saben? No. Dime, hermano. Dime, hermano Heriberto. Saben, ellos saben, brother. Ellos saben, ellos te conocen como creyente. Yo creo entre los vecinos son muy buenos en su táctica sistemática que tienen. O sea, hay que reconocer algo de ellos. Lamentablemente hay que reconocerlo. Tienen un énfasis en cuanto a lo que hacen. Sabemos que son erróneamente torcidos y herejes, pero tienen un énfasis en cuanto... Te los topas donde quiera. Aquí en México están en cada parada de camión, en cada parada de bus, en los mercados, hasta en los centros comerciales. O sea, tienen una presencia todos los días, todos los días. Esos sí son neotestamentarios. Todos los días están en las paradas, o sea, no hay un día que no te los encuentres. O sea, son tremendos, la verdad. Bueno, la última vez que revisé la cantidad de los testigos de Jehová, creo que fue en el 2015, creo que era 5 millones de testigos de Jehová. Ahorita deberían de tener más, me imagino que ahorita deberían de tener unos 8 millones, 9 millones. Los que sí llegan a 20 millones son los adventistas. Los adventistas llegan a 20 millones, que me pareció extraño porque los testigos de Jehová parece que hacen mayor obras que los adventistas. O sea, obras en el sentido de vender atalayas y ese tipo de cosas, que a eso es que vamos ahorita, ¿no? Yo personalmente personalmente sí he tenido varias, porque de una manera sádica, lo digo de esa forma, pero no bajo una manera de ofensa. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, era un muchacho. A nosotros nos ayudaron bastante para defendernos en contra de exactamente de los testigos de Jehová. Y entonces yo andaba así como el hermano Luis, andaba así pendiente y varias veces en la calle confronté con ellos. Y sí tuve una vez una confrontación fuerte de un día. Hasta llegué a ver una muchacha llorando de los testigos de Jehová. Porque creo que el tema principal de todas las sectas es la de la salvación. Creo que porque ella hablaba de varios temas y yo simplemente me fui al libro de los Hechos cuando el carcelero de Filipo, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Le dijo Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. Eso era todo. Creo que todas las sectas, personalmente creo que todas las sectas tienen ese error de que, por ejemplo, esto lo saqué exactamente de la página de la Watchtower, la página de ellos. ¿Qué creen ellos de la salvación? La misma página de ellos lo dice, la página de ellos en español. Dicen sobre la salvación, la gracia al sacrificio de Jesucristo. Una de las cosas que tienen los testigos de Jehová es que antes ellos no predicaban de Jesucristo, ahora ellos se autotitulan ser cristianos. Ahora ellos se presentan como cristianos también. Ellos creen en la salvación por medio de Jesucristo. Las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte, dicen ellos. Citan Mateo 20:28, Hechos 4:12, y dice, para beneficiarse de este sacrificio deben de poner fe en Jesús. ¿Okay? Pero el punto cambia en este punto. Tienen que bautizarse, tienen que cambiar su vida, o sea, tienen que cambiar su vida, tienen. Aquí no nombran al Espíritu Santo. Aquí no hay regeneración del Espíritu Santo. Citan Mateo 28:19, Juan 3:16, Hechos 3:19, y sigue diciendo, las acciones de nuestras personas son realizadas por fe. Tienen que ser de fe. Citan Santiago 2:24, lo típico, Santiago 2:24 y 26, y dicen ellos, sin embargo, la salvación no es algo que se merezca a nadie,
es algo que solo se consigue por gracia, bondad inmerecida de Dios. Gálatas 2:16 y 2:21. Yo creo que todos piensan iguales. La salvación es por medio de Cristo. Todos van a decir eso. El punto está en la parte cuando dice la salvación es por fe y lo que usted hace. Es lo mismo de los católicos. La salvación es por fe, como los católicos presentan es así. Y la imitación de las obras de Cristo. Por fe. Bueno, y la imitación por las obras de Cristo. ¿Va a decir algo, mi hermano? Sí, que te estoy escuchando ahí y no sé si lo tienes anotado, no sé si esta es una regla que es general, pero acá en Uruguay, por ejemplo, los testigos de Jehová salen los martes y los jueves, en otros lugares lunes y bueno, son 2 días básicamente que ellos tienen que salir, ¿no? En la semana. Y uno los ve y dice, oh, cómo quisiera yo ser como ellos, que salen puerta por puerta a predicar. Pero el tema es que ellos en realidad no lo hacen por una disposición propia y personal, voluntaria. Es porque ellos tienen, el reglamento de ellos les pide que deben de salir 2 días a la semana a evangelizar. O sea, es parte de su rutina. Podemos decir que cuesta, porque es uno de los requisitos para ser miembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Al menos acá en mi país. No sé si esto será una regla universal o no, no sé. No salen a evangelizar. Salen a hacer proselitismo de su religión, de su secta. Bueno, sí. O sea, en teoría salen a evangelizar, ¿no? Ellos dicen en su... o sea... Ajá, dime, bueno, habla. Sí, es que acuérdate que es un evangelio diferente al que anunciamos nosotros. O sea, es un evangelio pirata. Yo creo que eso que estás diciendo tú, hermano Riger, es muy importante porque, o sea, todos hacen un énfasis en Jesús, pero en realidad, como el mormón, o sea, podemos hablar variadamente de todas las sectas, sobre todo sectas, y todos habitan por delante de Jesús, pero el trasfondo no es Jesús. Eso es lo que quería decir, hermano. Sí, es que exactamente en el punto de ellos tienen 2 puntos, ¿no? En el punto de la salvación es por fe, ajá, y lo que usted hace. Y en el otro punto dice, las buenas obras son necesarias para salvación. Entonces, es por fe, es más, todos presentan la salvación por fe. Pero el punto está en el sinergismo de colocar las obras, parte de la salvación con las obras del hombre. Sí, la salvación es por fe. Y ellos citan hasta los versículos, pero como siempre, no, citan versículos aislados. Sí, ellos, igual que los adventistas también presentan, qué curioso, ¿no? O sea, que es algo incoherente, que es lo que presentan una salvación por Jesucristo, hasta por gracia, dicen ellos, pero luego añaden el sábado. Los testigos los obligan, es como obligación. Sí, tienes que salir a hacer proselitismo de nuestra religión, nuestra secta, 2 días a la semana. Ahorita con el COVID no sé cómo lo harán, me imagino que no lo están haciendo como antes. Y me imagino que es por sectores, por zonas, por sectores que ellos salen con un neófito y con un maestro, lo que ellos llaman maestro. Y los maestros estos se puede decir que son peligrosos, en el sentido de que son gente que sabe. Hoy en día los testigos de Jehová tienen su griego de maniobras, tienen un griego chueco, griego todo maniobrado. Es increíble cómo la internet, como ha hecho la internet, buen trabajo, pero como también la internet está haciendo mal trabajo, porque ahorita cualquiera te dice que sabe griego, cualquiera te dice que sabe, que yo sé, y el testigo de Jehová hoy en día está maniobrando. Es más, los testigos de Jehová en su foro, en la red social de Facebook, manejan el griego de ellos. Y esos maestros son peligrosos porque quien no esté bien agarrado con la teología, con la doctrina teológica, se lo lleva. Con respecto a la regla de fe, que es la salvación por gracia. Exactamente a lo que le estaba respondiendo a alguien en Facebook.
que añade el bautismo, los solo Jesús añade el bautismo a la salvación. Y yo recuerdo, porque yo tenía amigos, he tenido amigos testigos de Jehová, he tenido amigos adventistas, he tenido amigos solo Jesús, y ya ellos no tratan conmigo por este punto. Y en el punto de los solo Jesús, yo recuerdo una colombiana, creo que era cerca de Bogotá, que nos la llevábamos muy bien, hasta que el día que yo le pregunté si fulano muere en el hospital y fulano se arrepiente de corazón, pero a la hora este tipo se muere en el hospital, ¿qué pasó con él? No lo bautizaron. Esta señora me dijo, se perdió, se fue para el infierno. Wow, yo quedé sorprendido. Dime algo, hermano Luis Lisboa. Lánzame algo bueno. Algo bueno. Estoy escuchando ahí. Sí, ellos. Es verdad que ellos salen con uno más ducho, le decimos nosotros, con más tiempo, un maestro. Y si no tienen uno en ese momento, generalmente cuando le hacen alguna pregunta te dicen, vamos a volver con una persona que sabe más. Porque a mí me pasó, eso sí me pasó en una oportunidad, que le hice la pregunta al testigo de Jehová, y el testigo de Jehová me dijo, mira, yo no te puedo responder, pero te prometo que para la próxima semana vamos a volver con uno que sabe más que yo, ¿no? Y bueno, entonces eso muestra que tienen personas que están mejor preparadas. Yo por lo que he visto, cuando salen a evangelizar, entre comillas, ¿no? Hay uno que es como el líder del pelotón, ¿no? Que los divide y le dicen ustedes por acá, ustedes por acá, ustedes por acá. Y ese es el que, bueno, supuestamente el que sabe más, o el más ducho, el líder, ¿no? Que después termina siendo el que, bueno, en ciertos casos estaría respondiendo las preguntas más complejas. Y es una organización muy bien pensada, ¿no? Una organización muy bien establecida. Ellos creo que fueron muy inteligentes en poner esa organización. Ellos van con su libro, su cuaderno, anotan teléfono, nombre, dirección, ¿no? Anotan todo. Ellos, y sí o sí van a volver. Y ellos se comprometieron de volver, vuelven. Son muy organizados y en ese aspecto muy responsables. Que creo que eso hasta está digno de imitar, ¿no? Esa responsabilidad que tienen. Lástima que terminan siempre predicando algo que no es el evangelio, ¿no? Por supuesto que no es el evangelio. Como dije antes, ellos dicen creer en una salvación por gracia, pero después terminan confesando que no es tanto por gracia, sino que a esa gracia tenemos que añadirle evangelizar el martes, evangelizar el miércoles, ¿verdad? Hacer esto, hacer aquello. Es interesante toda la manipulación que hay en ese ambiente. Es muy interesante, ¿no? A ellos no les, como decías tú en la semana pasada, no les tiene permitido poder entrar en debates. Cuando uno quiere entrar en un debate, ellos terminan alejándose, ¿no? Se alejan. Entonces como que no hay posibilidad de poder quitarle la venda de los ojos, porque no se abren, sencillamente no se abren, se retiran, se van y te dicen, bueno, esta conversación hasta acá, volvemos otro día, ¡pum!, se terminó la conversación con ellos. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Ahí es cuando vemos que está muy bien pensada la manipulación en ese aspecto. Lavado cerebral, lavado psicológico, porque ellos manejan una ética de moralidad, pero es solamente bajo religión, una ética sectaria bajo religión, porque en realidad es como a veces sucede también dentro de las iglesias, digamos que hay legalismo y quieren manejar un legalismo supuestamente para una ética.
pero al fin y al cabo lo que importa no es eso, lo que importa es el evangelio de Jesucristo en libertad. Dime algo, hermano Heriberto. ¿Tienes una Biblia por ahí? Sí, primera de Timoteo 3:5, dice Pablo al joven Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Y luego arriba en el contexto vamos a ver que hay hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera. O sea, pero aquí el punto es en este versículo que dice que es muy importante, hermano, entender que tendrán apariencia de piedad. Tú ves un testigo de Jehová y tú ves un pan de Dios, tú ves que, mira, mi abuela cuando era yo muy chico me acuerdo que lo recibía, y mi abuela era cristiana, pero mi abuela sin conocimiento yo creo de enseñanza como debe ser. Son hermanos que aman a Dios, pero no tienen teología, no tienen doctrina, y eso es lo que pasa muchas veces. Pues todos son hijos de Dios porque traen la Biblia, ¿verdad? Y hablan del bien bonito de la Biblia, porque hablan muy bonito de la Biblia. De hecho, presentan muy bonito el reino de Dios. Mira, un día va a haber un animalito, un leoncito con un bebé platicando, dialogando, mira qué bonito. Tú lo ves y tú ves la ilustración. Sí, porque usan mucho las cosas visuales y tú ves, mira qué bonito, y te quedas viendo y te imaginas aquel entorno hermoso que ciertamente tendrá el creyente cielos nuevos y tierra nueva, pero el énfasis de ellos no es que cielos nuevos y tierra nueva en ese sentido. O sea, es la introducción psicológica. Entonces, ellos trabajan muy bien, como dice el hermano Lisboa, son muy organizados, pero psicológicamente y visualmente y enfáticamente te muestran un mundo muy bonito de piedad, pero negarán la eficacia de ella, como dijo el hermano Lisboa. Pero que un testigo, les digo testigos porque son muy hostigosos, que un testigo no vaya un martes o un jueves, porque aquí casi creo que andan todos los días, hermano Lisboa, pues son muchos, son como los gremlins, están multiplicados. Pero el punto es que tú los ves y fuera de eso no hay nada. O sea, hermano Lisboa, hablamos de la vestimenta cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, estas personas son cristianas mientras portan el gafet, ¿sí? Son en el gafet de lo que andan, pero en el mundo toman, emborracharse, a los deleites del mundo. O sea, viven una vida de un mundano. O sea, tienen una doble vida. Por eso aquí Pablo le dice al joven Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Y yo creo, hermano Alfinger, es muy importante lo que tú estás haciendo y lo que hacemos, o el tiempo que podamos aquí compartir, hermano, en cuanto a denunciar las sectas, porque es lo que estamos haciendo, de que la gente tome consideración o conciencia de que qué tan peligrosa es una secta, como también los adventistas, como los mormones. O sea, qué peligrosos son para una persona. Ahora, un verdadero hijo de Dios puede ser seducido, pues puede ser engañado un tiempo, pero sabemos que la salvación depende de Dios, y sabemos que Dios es el que convence el pecado. Pero ¿cuál es el propósito de las sectas? El propósito de las sectas es camuflajear la verdad, ¿sí? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ahí ese es el punto, hermano, que parece que es la verdad, pero no es la verdad. Parece que es el evangelio de Jesucristo, pero al momento de checar las obras, sobre todo las obras, hermano Lisboa, hermano Luis Alfinger, de ellos no son las obras de Cristo. Y vamos a ver más adelante, yo creo, las obras de Cristo son muy diferentes a las obras del hombre. Amén. Sí, exactamente, ese es el punto. Porque si ellos presentan en su salvación, ellos dicen que la salvación es por fe, pero ponen el signo de más lo que usted hace, y presentan que las obras son las buenas obras. Bueno, ellos llamarán buenas obras trabajar en su secta. Las buenas obras son necesarias para la salvación. Entonces, no hay palabra de regeneración, no hay palabra de gracia, no existe. Y escuchando siempre los debates, que a veces yo pienso, ¿verdad? Que las personas debaten de todo, pero cuando le entran al debate de la salvación no saben nada. No saben nada. Quieren debatir la deidad de Cristo, quieren debatir el día sábado, quieren debatir la venida de Cristo,
Pero cuando le hablamos de salvación, cierto que nadie opina. O sea, todo el mundo se queda callado. No, yo quiero hablar de la ley. Yo quiero hablar de la deidad de Cristo, la Trinidad. O sea, ahí, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp hay como 5 grupos, 7 grupos de la Trinidad. Pero yo no he visto grupos que hablen de la salvación. O sea, entonces en la salvación, habla tú, mi hermano Heriberto, de lo que acabas de decir. Obras y obras. Habla de la obra. Vamos a hay una confusión entre los creyentes también acerca de las obras, y hay que explicar las obras del hombre y las obras de Cristo. Un creyente no hace obras para salvarse. Un creyente no puede hacer obras para salvarse, porque las obras no salvan a nadie. Nadie puede añadir obras al Evangelio de Jesucristo. Y lo platicabas tú, hermano Alfinger, de la soterología. No aparece el bautismo en agua. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué en la soterología especifica solamente a Cristo y ni siquiera tampoco habla de las obras hechas en Cristo? Porque la obra o el acto redentor completamente descansa en la persona de Jesucristo como sacrificio, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como sumo sacerdote. Cumple las dos funciones para llegar y ofrecerle al Padre un sacerdocio para siempre y un sacrificio perfecto que quita el pecado. Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el mundo? Porque quita el pecado del mundo. ¿Qué el mundo? ¿Cuál mundo? ¿Qué significa el mundo? De la creación misma. La salvación está completa en Cristo para el hombre, pero también a la creación. La creación gime a una y dice que está con dolores de parto. La creación también quiere ser liberada de la caída. Entonces, hablando y volviendo a la obra, en Efesios nos encontramos 3 versículos bien importantes que no pueden salirse de contexto y no tienen una forma de interpretarse de una manera diferente ni torcerse. Cuando se mete la gente en la etimología y olvidan un poco la retórica de lo que Pablo quiere decir, la retórica también es una variación muy grande. Tenemos que entender el contexto de lo que hemos hablado, hermano, y todos concordamos en que Efesios 2:8 dice que la gracia y la fe es un don de Dios, no que están separadas, porque la gracia y la fe es un don de Dios para salvación, porque es el que le pidió Tomás el incrédulo a Jesucristo. ¿Qué le pidió? Que le ayudara a su incredulidad. ¿Y cómo le iba a ayudar el Señor Jesús a su incredulidad? Con la fe. Él creyó porque vio, pero Dios le ayudó con la fe, y el Señor por eso le dije: Tomás, creíste porque me viste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora vemos Efesios 2:8, que el versículo siguiente, el 9, dice que no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ya elimina las obras. Ok, no es por obras, es por la fe y la gracia. Pero vamos al versículo 10 y dice que somos hechura suya. No dice que nosotros nos hacemos la hechura, sino que Cristo nos hace un nuevo hombre, vida nueva para andar en Cristo, porque somos hechura suya, creados. O sea, nuevamente nacidos espiritualmente, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Dice, para buenas obras. Y luego dice el verso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de los testigos? Que los testigos están obrando para salvarse y a ver si entran en los 144,000. ¿Cuáles son las obras hechas en Cristo en el creyente? Las que hace el creyente por los méritos de Cristo y que es estimulado por el Espíritu Santo, por el fruto del amor, Gálatas 5:22. Y en ese fruto del Espíritu somos movidos a ser funcionables en el cuerpo de Cristo, no porque alguien me manda, sino porque Cristo nos gobierna. He ahí la diferencia, hermanos. Muy buena, muy buena. Cuéntame algo, hermano Luis, tocayo, cuéntame algo sobre las obras. ¿Estás haciendo muchas obras en WhatsApp? Sí, el tema de las obras, ¿no? Está claro que los testigos de Jehová hacen mucho énfasis en las obras, como la mayoría de las sectas. Creo que hay una relación, ¿no? Hay una relación entre el sectarismo y
las obras. No podría existir sectarismo sin la dependencia de las obras, porque las obras, la salvación por obra, sería como el ancla que les ponen para que las personas se mantengan comportándose de cierta manera. Porque creo que acá hay algo de psicología, ¿no? Por supuesto que sí. Un cristiano verdadero, un cristiano de verdad, no necesita manipulación, no necesita ser manipulado. Pero ¿cómo sostenemos a miles de personas que no son cristianos verdaderos en una secta, en una religión? ¿Cómo hacemos para que una persona que no es cristiana de verdad y que no está por amor verdadero a Dios permanezca en un lugar? Creo que hay varias formas que se han mostrado a lo largo de la historia, ¿no? El miedo al infierno, el miedo al castigo, el miedo a perder un beneficio, el miedo a ser castigado por Dios, el miedo a que Dios te ponga una enfermedad. ¿Cuántas personas he escuchado yo que dicen, por ejemplo, si se va de la iglesia va a terminar enfermo, todo torcido, todo mal, con cáncer, con enfermedades? Y por supuesto, usted imagínese que si a una persona le ponemos ese panorama y lo cree, va a estar en la iglesia por la fuerza, ¿no? Va a ser como cuando tú querés llevar el gato al baño para bañarlo, entonces el gato se prende de todas partes con las patitas para que no lo metas en el agua. Y este cristiano sería lo mismo, ¿no? Cuando lo querés sacar de la iglesia, te dice, no, de acá yo no me voy. Pero no es que no se quiera ir por amor a Dios, es que le tiene miedo al castigo, le tiene miedo a que le aparezca una enfermedad, tiene miedo que le aparezca un cáncer, que le aparezca un SIDA, que se le caiga el pelo, que le salga sarna, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero está claro que siempre le pintan un panorama bastante horrible. Y las obras tienen que ver con esto, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer que personas que no son cristianos de verdad tengan ganas de trabajar para la iglesia? ¿Cómo hacemos para que una persona que no ama a Dios de verdad quiera evangelizar, quiera predicar, quiera tener actividad en la iglesia? Si no nace de corazón, bueno, tenemos que de alguna manera hacer que le nazca. Entonces, si no es por voluntad, es por la fuerza, ¿no? Si no es por amor, es por fuerza. Y ahí empezamos a imponer disciplina, imponerle la necesidad de hacer ciertas cosas para que Dios no se enfade y Dios no lo termine destituyendo de la gloria de Dios. Entonces, dentro de toda esa complejidad, más la gran confusión que hay, por supuesto, es el ambiente exclusivo para que estas personas sean fácilmente manipulables. Es como tirar una semilla a una tierra que está abonada, que está bien abonada. Tirar la semilla y matemáticamente la semilla va a dar fruto. Esto es lo mismo. Esas mentes tienen el abono de la confusión, el abono del engaño, los perjuicios, la subjetividad. Entonces tiramos una falsa enseñanza y se prende enseguida, echa raíces. Y ahí después tenemos a las personas peleando para imponer esa visión que tienen de que hay que hacer cosas para poder ser salvos. O sea, ellos defienden a muerte esa postura. ¿Por qué? Porque es lo que entendieron. No entienden otra cosa. Porque tampoco se abren, ¿no? Por supuesto. Cuando tú le querés explicar, siempre digo que es más fácil enseñar a una persona que nunca pisó un lugar de estos que enseñar a una persona que ya estuvo en un lugar de estos. Porque acá primero hay que desmentir todo lo que ellos aprendieron para después empezar de cero. Y eso es bastante complicado. Y lo es bastante complicado. Si ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ellos no toman al Espíritu Santo como persona. Quiere decir que el Espíritu Santo los regenera.
Entonces ellos están haciendo su propia voluntad bajo su propia fuerza de salvación. Y creo que la mayoría de las sectas están en lo mismo. Para nosotros suena un poco ridículo porque nosotros en realidad sabemos que el Espíritu Santo es quien obra en nosotros. O sea, nosotros hacemos esto en amor de Cristo, pero no de una manera de que, como ellos. Tengo que hacerlo porque me dicen que lo haga, o sea, me dicen que lo tengo que hacer. O sea, la gran diferencia, ¿en qué punto voy? Voy en el punto de que las obras que nosotros hacemos es por la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros, la obediencia. Por ejemplo, vamos a la Biblia. ¿Tiene la Biblia abierta, hermano Heriberto? ¿Tiene la Biblia? ¿Qué versículo quieres? Que ellos citan, uno de los más populares que citan todos, Santiago, capítulo 2, versículos 24 y 26. Léelo para ver y dame tu impresión. 2, 24 y 26, ¿no? Sí. Santiago 24, 25 y 26. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, vamos primero a lo que decías del Espíritu, hermano, del Espíritu Santo. Cuando una persona, hermano Lisboa, es bien interesante esto, hermano. Me gusta mucho aprender con los hermanos que son muy dados al griego. Ellos hablan lenguas, bueno, no les hablan, ya andan hablando griego, pero bueno. Cuando van a una palabra al griego, a mí me da cuidado, hermano Lisboa, que la gente como los testigos de Jehová saquen de contexto la interpretación de lo que está diciendo el pasaje en su estado original. Un ejemplo, el ruaj. Ok, cuando tú vas y los testigos de Jehová te explican que espíritu en el griego significa fuerza activa, ciertamente dice eso, pero se están olvidando de algo muy importante. Hablamos del ruaj y eso lo vamos a enseñar más adelante, por un ejemplo del ruaj que es el espíritu. El ruaj, pero ¿a qué se refiere? Pero el griego no sé, pero me refiero yo a esto, brother, en hebreo, ¿qué es ruaj en hebreo? Entonces, vaya, a lo que voy es a lo siguiente. No necesariamente, cuando tú vas a la etimología, y si ves, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahí habla de un ruaj. Pero si tú vas a el Espíritu que dice que vuelve peor que el primero y vuelve con otros más, al hombre que habla Jesús en Lucas, a destruirlo o a deshacer su vida, es otro ruaj. Y cuando vas a Hechos 1:8, pero recibiréis virtud, pero recibiréis fuerza activa del Espíritu Santo, no se está refiriendo exactamente a lo mismo. O sea, la etimología la revuelven en una lavadora y se olvidan del texto y del contexto y de la hermenéutica. Se olvidan de la retórica, de lo que, o sea, son más cosas, son más herramientas para poder explicar un verso. El problema aquí con Santiago radica en que se olvidan del contexto. ¿Por qué Santiago está hablando acerca de las obras? Porque dice el 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El hermano Lisboa ha sacado varias cosas muy importantes y la verdad se aprende uno bastante y a interpretar sobre todo. Posiblemente, hermano Lisboa, cuando dice Santiago 2:26, y no vas a dejar mentir, cuando dice porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también el creer sin obras está muerto, porque no es lo mismo creer que fe o creer, el hermano Lisboa. Entonces, es ahí el punto de la fe, porque si aquí está hablando Santiago que la fe está muerta, y si vamos al contexto de Efesios 2:8, estaríamos diciendo que la fe de Jesucristo está muerta, y cosa que no es así. Si vamos a la explicación de Santiago,
está hablando de los creyentes que están haciendo diferencia del pobre y del rico. Y Santiago lo que está explicando, que alguien que conoce a Dios no puede tener fe y no tener obras. ¿Cuáles obras? Las hechas en Efesios 2:10. Es un complemento, y muchos quieren contradecir Santiago y Efesios en esos versículos. Y no, dijo el hermano Paul Washer, que si un versículo contradice otro versículo, el que está mal es el que lo está leyendo e interpretando. Si haya una controversia en los textos, el que está entendiendo mal y no estudiarlo bien y no entenderlo, es el que lo está interpretando. Por eso, cuando vemos a nuestro gran reconocido reformador y gran hombre de Dios, de las tesis, ¿qué pasó con este hombre? Que a la carta de Santiago le llamaba el libro de paja. ¿Por qué? Porque ella estaba quemado y curado de espanto de que el justo por la fe vivirá. Y, hermano, es que Santiago dice que las obras, no es libro de paja, no es por obras. Y verdaderamente tenía razón el hermano Lutero. Nada más que Santiago también tiene razón, porque si no explicamos bien los textos que no están muy bien comprensibles, vamos a dar una enseñanza herética. A pesar, la Biblia tiene dos filos, corta para allá y corta para acá, y tiene otro significado. El enemigo también la usa. El enemigo no usa cosas fuera de la Biblia. Satanás usó la escritura para tentar al Señor Jesucristo. Escrito está, escrito está. Entonces, el enemigo es muy sutil, y todos aquellos incautos, como dice Pedro de Pablo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras o las otras para su propia perdición. Entonces, los textos en sí, hermanos, sobre todo en este, hermano Lisboa, hermano Alfinger, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también el creer sin obras está muerta, porque estamos entrando a palabras, hermano Lisboa, que no se decían en el original, sino que solamente se decía creer. Un ejemplo de eso, hermanos, está en salud. Ustedes sabían que la Reina Valera 1909, todas las partes que encuentras en el Antiguo y en el Nuevo dicen salud, y no se refiere nada más a salud física, también se refiere a salud de la salvación del alma. Entonces, hay en la gramática o en la etimología y lo que se quiera decir de letras, tenemos que ser muy sabios. Yo cuando veo estos textos, o que en su momento los veía difíciles, yo nunca dudaba de ellos. Yo decía, algo está mal en mí. Y es como Dios nos da el entendimiento, porque tarde que temprano, lo que no entendemos ahora, le dijo el Señor a Pedro, no lo entenderás ahora, más lo entenderás después. Amén. A mí me gustaría agregar algo sobre este tema, ¿no? Porque en Santiago es verdad que se nos dice que las obras, o sea, sin obras la fe estaría muerta, ¿no? Y hacemos una correlación con lo que dijo Jesús, que por sus frutos conoceréis, ¿no? Son los pasajes que siempre relacionan. Ahora, acá creo que hay que entender algo también que es importante. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, pero él no está diciendo que necesariamente los que tienen obras tienen fe, porque aún teniendo obras puede ser que no tengamos fe de verdad. Entonces, no podemos agregar palabras que Santiago tampoco dice. Santiago sí afirma algo, que sin las obras es dudoso pensar que una persona tenga fe de verdad, pero nunca está diciendo que una persona tiene fe de verdad porque tenga obras. ¿Entienden a lo que voy? Sería agregar algo que Santiago no lo dice. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros, si tuviéramos que poner en la balanza a una persona o a varias personas y decir, bueno, vengo con el espirómetro. Bueno, acá el espirómetro es para medir el alcohol, ¿no? Pero vamos a tomarlo como que es el que mide la espiritualidad. Entonces, vengo con la balanza, digo, bueno, vamos a seleccionar, tengo 10 hermanos, vamos a elegir a los más espirituales, que serían los que tengan más fe. Entonces, de plano yo voy a descartar a quienes.
¿quiénes son los primeros que voy a descartar del grupo? A los que no tengan obras, ¿no? Este en vez de parece un mundano, está perdido. Bueno, este de plano ya no califica, ¿no? Este ya de entrada no califica porque las obras que tiene están mostrando no a un cristiano, sino a una persona perdida. Así que este para afuera. Y los que quedan pueden tener buenas obras. Pero ahora el tema es, ¿y cuál es el motivo que tienen para hacer esas buenas obras? ¿Qué es lo que los motiva a tener buenas obras? ¿Es la fe? ¿Es la religión? ¿Es el miedo? ¿Es la obligación que tienen en una iglesia? ¿Es poder tapar el ojo al pastor principal? ¿Es cumplir con un requisito? Entonces, ahí está el punto. Es verdad que una persona con fe tiene que tener obras, pero cuando decimos tiene que tener, no estamos diciendo que tiene que hacerlas para tener fe. Estamos diciendo que una persona con fe empieza a obrar porque tiene fe. Pero aún así hay personas que pueden tener buenas obras y no tener fe. Y esto es lo que muchas personas no tienen en claro. Y en torno a esa confusión es que empezamos a tener conceptos equivocados, ¿no? Y a empezar a hacer obras para tener fe. O sea, las personas entienden que si Santiago dice que los que no tienen obras no tienen fe, entonces yo tengo que ponerme las pilas para hacer obras, para ser una persona de fe. Pero lo que pasa es que las obras no generan fe. Ese es el tema. Por más que se pongan a hacer obras, las obras no van a generar fe. Las obras no generan fe. La fe es un don de Dios y la fe viene por medio de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Bastante interesante. Bastante interesante. Hasta me dejaron pensando. Sí, por los puntos de vista contextuales y semánticos también. Aunque no hablaste mucho de semántica. En el punto de las obras con los testigos de Jehová, ellos sí creen entonces en la fe de Jesucristo, como toda la secta, pero le añaden a la fe obras. Por más que la gente quiera, siempre trata de buscar una manera como de auto añadir algo para decir que se salva, ¿vale? Yo noto que en todas las sectas, en todas las religiones, siempre hay como que esas ganas, o sea, yo tengo que añadir algo porque yo no me puedo salvar nada más. O sea, el Señor Jesucristo ya murió en la cruz, el Señor Jesucristo, la omnisciencia, la gracia de Dios, la presciencia, la predestinación, todo esto. O sea, yo necesito hacer algo. Yo necesito que Dios me salve por lo que yo hago. O sea, siempre todas las sectas como que ellos comienzan muy bien con la tendencia. Sí, exactamente. Es una tendencia a querer ser. Claro, pero sí, porque es una tendencia. Justamente el tema. Yo te digo, ajá, dime, hermano. Yo digo que justamente el tema es la relación que hacen ellos con la fe y la salvación. Porque ellos dicen, bueno, la salvación es por fe, ¿verdad? Esta es la matemática que tienen ellos. La salvación es por fe, no por obras. Pero para tener fe, yo tengo que tener obras. O sea, la salvación es por fe, pero la fe está en base a las obras. Entonces, yo tengo que hacer obras para que tenga fe, y si tengo fe, tengo salvación. Pero es una matemática totalmente errada. O sea, es una fórmula errada. Primero tiene que tener fe para que las obras sean obras de la fe. Y ese es el punto. La Biblia nos manda, o no nos manda, sino que la Biblia muestra que las obras que tiene el cristiano que tienen que ser obras de la fe. Obras de la fe y no obras para la fe. O sea, las obras vienen de la fe, no las obras producen la fe. Ahí está el detalle, pero ellos quieren generar fe por medio de las obras. Te digo porque este punto es muy arminiano también.
Es un punto muy arminiano. Y siempre terminan en lo mismo. No, la salvación es un regalo, pero es por fe. Y la salvación se pierde si perdés la fe. Entonces después dicen, ¿y cómo perdés la fe? Cuando no tenés obras conforme la fe. Entonces ahí está el punto. Ellos sostienen la fe sobre las obras. O sea, las obras serían el pilar de la fe. Y ahí es donde ellos le erran, ¿no? Y por eso es que su visión sobre la salvación, la fe y las obras está totalmente torcida. Que exactamente cuando hablamos de debate, de apologética, de los debates, siempre debatimos los mismos temas, ¿verdad? La venida de Cristo, la Trinidad, la deidad. Estos temas son importantes, no estoy queriendo decir que no, pero cuando se debate el tema de la salvación, todo el mundo, estoy hablando de los sectarios, todo el mundo huye. O sea, quieren debatir la Trinidad, quieren debatir la venida de Cristo. Por ejemplo, yo tomé una regla que lo comenté con ustedes, que yo no voy a debatir más en Facebook, pero me meto en los pequeños comentarios de las postulaciones cuando veo que alguien quiere colocar a la salvación yo tengo que hacer algo para poder ser salvo, o sea, o me bautizo, para yo poder ser salvo automáticamente yo tengo que hacer algo. O sea, es lo que tú estás diciendo, hermano Luis Borges, que la fe, pero yo necesito como que la fe aumente, y para que la fe aumente yo tengo que hacer algo. Y esa tendencia, como dice el hermano Heriberto, ¿verdad? Es una tendencia en todo. Cuando tú llegas al punto de comenzar un debate, ejemplo, de la salvación, sí, Jesucristo justifica, sí, algunos creen que no, ¿verdad? Que creen que la misma obra justifica. Sí, Jesucristo nos da fe, la gracia existe, pero tengo que hacer algo. Es el arminianismo que cree en la depravación total al comienzo, pero después se desvía. El semipelagianismo o el pelagianismo creía que el hombre podía hacer su disposición de creer lo bueno, yo hago lo que yo quiera. Bueno, en el arminianismo sí creen que es necesaria la fe, creen que es necesaria la gracia. Hay algunos que hasta tienden a decir, yo me salvé porque Jesucristo me salvó en su gracia, pero yo necesito hacer obras. Y me imagino que las religiones, yo me imagino que allá en el Salón del Reino les enseñan eso, porque yo nunca he estado dentro del Salón del Reino, pero hay algunos hermanitos que sí me han dicho que si estuvieron ahí, van a ser salvos por fe en Jesucristo, en la redención de Cristo. Pero es necesario que hagamos las obras para que la fe aumente, o para obtener la fe, esa fe que se dejó en la cruz del Calvario, o sea, se dejó tiempo pasado. Ahí no hay auristo en griego, o sea, quedó en el pasado, verbo pasado. Entonces lo que sucede con todas estas religiones, estamos hablando exclusivamente de los testigos de Jehová, pero yo lo noto como una tendencia en todas. Si vamos a los adventistas, presentan su sábado como que es lo mejor, es lo básico, es lo que el sábado. Si vamos a los falsos mesiánicos, la ley del Torah, la Torah, todo es ley, que yo Dios. Dime, hermano. Cuando hablan, hermano, de la ley, nosotros ya sabemos a qué se refieren con la ley, al cuarto mandamiento. Cuando ellos hablan de la ley, sabemos que se refieren al cuarto. No hay otra cosa. Si me permites, hermano, para reforzar la fe, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Dice Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno será justificar, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, Pablo dice, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí en el contexto de Gálatas sobre todo y de Romanos, sabemos que los contextos de los dos está hablando de la ley mosaica, hablando de la ley. Entonces, ¿por qué no se menciona por qué el justo por la fe vivirá? ¿Y por qué que es evidente que por la fe vivirá en Gálatas? ¿Por qué no es por el bautismo de agua? Es que la salvación, volvemos a lo mismo de añadirle obras a la salvación.
La salvación es un complemento de cosas hechas en Jesucristo. Entonces, la fe, dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es creer en el Evangelio? Es creer que Dios le levantó de los muertos. Dice Romanos 10, 9 y 10, más que dice cerca de ti, esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, confesamos nosotros que Jesús es nuestro Señor. Y creyeres en tu corazón una aceptación del Evangelio. Que Dios le levantó de los muertos, sabemos en la obra sobrenatural y redentora de Cristo, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Al momento de que crees eso, porque con el corazón se cree para justicia, justificados pues por la fe, teniendo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador, yo creo que es mi Redentor, y no creo que haya más que Él que me pueda salvar. Y confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios de los muertos será salvo. Porque con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto es algo sobrenatural, porque si vamos al contexto histórico bíblico de Romanos, los hermanos estaban siendo animados, aún y a pesar de la muerte, que confesaran a Jesucristo con su boca, que Él era el Señor por encima del César. Y esto es una obra sobrenatural. Yo quisiera ver, si viniera una persecución en nuestros días, que un testigo de Jehová verdaderamente dijera, Jesús es el Señor, a pesar del cuchillo y de la espada. Un verdadero creyente es una obra sobrenatural. Entonces, por eso la fe viene por el oír, porque no andamos por fe, andamos por vista, no andamos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y las obras que hay en el creyente son por el fruto del Espíritu y porque el creyente sabe que hay una gratitud para con su Señor y su Rey. Amén. Ahora, ¿me dice Romanos 3? Romanos 1:17. ¿Y Gálatas? 3:11. Bueno, mis hermanos, vamos a ir concluyendo, pero vamos a meterle de lleno porque el tema es largo también, pero la doctrina de la deidad de Cristo para la semana que entra. ¿Están dispuestos? Amén. Amén. Por allá. ¿Está dispuesto? Bueno, yo te veo del otro lado, pero no importa. Sí. Para acá. Ahora sí. Sí. Vamos a entrar con la deidad. Qué tema ese, ¿no? Es que exacto, porque son dos cosas, ¿no? Porque lo de la salvación está en todas las religiones. O sea, si nos vamos a lo solo Jesús, vamos a hablar de la salvación. Si nos vamos al tema de la salvación con la perspectiva solo Jesús, que es la del bautismo. Si nos vamos a los adventistas, el tema de la salvación con la perspectiva del sábado, ¿verdad? Ahora, en lo que es la deidad de Cristo, ¿sabe qué sucede con la deidad de Cristo? Que es como un clásico. Los testigos son los tataranietos de los arrianos. Por eso es que deberíamos de tomar 2 semanas con la deidad de Cristo. Porque además de ser arrianos, pero son unos arrianos modernos, además de eso, ellos presentan hoy en día un arrianismo diferente al clásico, al del tercer siglo. O sea, es un arrianismo algo que eso es lo que tenemos que hacer. Exacto, es una mezcla. Y que los mismos, cuando yo hablo con los falsos mesiánicos, ¿saben que los falsos mesiánicos tienen todas las mezcolanzas de todas las sectas? Cuando uno habla con un falso mesiánico, pareciera que estuviera hablando con un testigo de Jehová. Pareciera, un arriano testigo de Jehová. Sí, porque niegan casi lo mismo. Niegan casi lo mismo. Exacto. Entonces vamos a uno que empieza con M. Ahí tienes uno que empieza con M y se apellida con B. Con M. Mario Bustillo. No, claro, no, pero él era adventista, y cuando vayamos a los adventistas... Sí, pero ahí van. O se cambian al adventismo o se van a los falsos mesiánicos, pero ahí andan en esa corriente todos. Qué peligroso. Es peligroso. Es peligroso, brother. El Espíritu Santo es quien hace la obra. De verdad, el Espíritu Santo es el único. El Espíritu Santo es el único que puede iluminar a esta gente.
o terminan del adventismo, se van al falso mesiánico y terminan en el agnosticismo, y el agnosticismo lo lleva al ateísmo. O sea, ¿Y ya? ¿Ya es no hay lo nada? peor. Y ya no hay nada. Y exactamente, ya no hay nada. Y como el Espíritu Santo no ha hecho, volviendo al tema, no ha hecho la obra de regeneración, o sea, de conocer la iluminación por medio del Espíritu Santo de la palabra, ellos terminan en una otra secta, saltan a otra secta, como siempre sucede. Al parecer la otra secta como que les da más beneficio, algo así, pero la otra secta es más destructiva que la primera. O sea, la primera, aunque se le daba caramelito, ¿entiendes? Pero la otra es más destructiva y la otra nos lleva al agnosticismo y al ateísmo. O sea, las sectas son tan destructivas. Sabemos que es una obra demoníaca. Yo sé que es una obra demoníaca. Y hablando de la salvación, hermano, ¿pueden concluir con algo, hermano Heriberto? Sí, pues primeramente, hermano, Chihuahua, es una preocupación. Yo creo, primero que nada, yo no creo en las casualidades. O sea, la obra satánica está todo lo que da. Y es verdad, hermano Luis, al fin que, pero también la obra de Dios está todo lo que da. Y yo creo que los que estamos exponiendo aquí, los que están allá en el grupo, los hermanos que estamos conociendo, yo creo que estamos siendo llamados para denunciar, exponer y enseñar las verdades de Dios, porque hoy en día se ha levantado mucho falso profeta y falso maestro. Que no se diga parte de los de la prosperidad, o sea, estamos hablando de hermanos Luises, estamos hablando de una infinidad que se está filtrando en el reino. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ser los protestantes otra vez, protestar contra las herejías y denunciarlos y decirles por su nombre para que los hermanos que están siendo engañados, dijo el Señor, si fuere posible a unos escogidos, o sea, no está diciendo que es posible, pero si fuere, o sea, está tratando de engañar la mente de los hermanos y sobre todo de los hermanos que no tienen enseñanza, hermano. Sobre todo hay muchas iglesias donde no hay teología, donde no hay doctrina, donde no hay verdadera enseñanza. Sí hay, no estamos quejándonos que no haya, estamos diciendo que debe, muchas veces los predicadores por temores, me ha pasado a mí, tú les haces preguntas bíblicas, hermano, y no te saben responder. Y mejor ya te dejan así, bueno, ahí te respondo un rato, a ver, ora a Dios para que... No, o sea, nosotros dice que el apóstol Pedro, que a los que nos demandan razón de nuestra esperanza, que lo digamos, lo expongamos cuando Dios nos ha dado las herramientas. Recordemos que Dios nos ha dado una multiforme para que todos en su trinchera y por unidad y individualmente expongamos lo que Dios nos ha dado para la edificación de otros hermanos y que salgan del engaño y que la gente sepa y conozca los enseres de cada secta y cada obra satánica, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vas a concluir, hermano Tocayo Lisboa. Vas a concluir con el tema y, tú sabes, con el programa. Para la semana que viene, la deidad de Cristo, pero vamos a comenzar con la historia. Me interesa, con el arrianismo, con los tatarabuelitos de los testigos de Jehová. Y después pasamos a lo que predica esta gente, a lo que cree esta gente exactamente. Puede mi hermano dar su conclusión. Perfecto. Para concluir, creo que todo esto tiene como base un concepto muy antiguo. Siempre decimos que muchas veces la visión de una persona sobre un tema está, podemos decir que subjetivamente, porque se basan sobre algunas ideas que ya están en la mente, la conciencia o en la sociedad. Desde hace siglos, estamos hablando de siglos, que se viene enseñando que hay que hacer sacrificios. Y esto lo enseñó la Iglesia Católica, ¿no? El sacrificio. Desde hace más de 1000 años atrás. Viene enseñando el sacrificio para poder pagar los pecados. Entonces, viendo que esta filosofía se expandió, esta teoría, esta predicación, esta enseñanza, a lo largo de la historia y por todas las sociedades, en las mentes ya está la idea de que hay que pagar, que de alguna manera hay que pagar con sacrificio. Entonces,
para las personas es más fácil aceptar la idea de que si hay salvación hay que pagar un precio que, bueno, Cristo te perdona y eres salvo y gloria a Dios. Entonces, una cosa que siempre vamos a escuchar cuando empezamos a enseñarles sobre que la salvación no se pierde y que la salvación está segura en las manos de Dios, te dicen, pero qué fácil que es para vos la salvación. ¿Entienden? Siempre van a decir eso, pero así es muy fácil la salvación. Como que la salvación fuera difícil porque es difícil hacer obras. Es eso lo que te están dando a entender, ¿no? Es difícil la salvación porque es difícil vivir en esas obras. Entonces, está claro que terminan demostrando en esas palabras que están creyendo en una salvación que es difícil para ellos mismos sostener por las obras que supuestamente se demandan. Como las obras son difíciles de practicar, entonces es difícil la salvación. Siempre terminan diciendo que la salvación es difícil, que la salvación es sacrificada. Ahora, ¿cómo la salvación puede ser algo sacrificado cuando en realidad el sacrificio, el único sacrificio que puede darnos salvación es el sacrificio de Cristo? Y Cristo ya lo hizo hace más de 2000 años atrás. ¿Hay algún otro sacrificio que nos dé salvación? No. ¿El sacrificio a ustedes les da salvación? No. ¿Mi sacrificio me dará salvación? No. Es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces creo que en base a ese concepto tan viejo es que tiene cabida todo este tipo de pensamiento sobre las obras para ser salvos, cosa que no existe, por supuesto. Muy bien, vamos terminando acá en la programación. Terminamos con una pequeña oración, amén. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar exponiendo la palabra, la enseñanza bíblica, Señor, la doctrina. En esta oportunidad estuvimos hablando sobre la salvación, exponiendo algunos puntos de vista, Señor, que menosprecian el sacrificio que tú hiciste por nosotros. El único sacrificio que verdaderamente nos puede salvar. El único sacrificio que tiene el poder para redimirnos totalmente y garantizarnos totalmente la salvación. Nuestros sacrificios no son, Señor, suficientes para la salvación, porque ni siquiera son suficientes para pagar nuestros pecados. Nuestros sacrificios ni siquiera son suficientes para pagar la deuda que pudimos haber generado por causa de nuestra rebelión. Señor, pero el sacrificio de tu Hijo es más que suficiente para perdonarnos. Y como dicen las Escrituras, cuanto más grande es el pecado, mayor es la gracia de Dios para perdonar el pecado. Porque, Señor, tu gracia sobrepasa todo conocimiento. Muchas gracias, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos Heriberto y el hermano Luis Alfinger, que está, Señor, toda la semana exponiendo, Señor, la sana doctrina y esta defensa a la verdad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Eri. Dios te bendiga, hermano Luis Alfinger. Y nos vemos entonces la próxima semana con este tema de el arrianismo, el tema sobre la deidad de Dios. Amén. Amén. Padre Cristo. Dios los bendiga, mi hermano. Amén. Pónganse bien. Perfecto. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, queridos amigos de Facebook y los hermanos que nos escuchan a través de nuestra emisora, Dios los bendiga a todos ustedes. Queden en la paz del Señor. Dios te bendiga, Eri. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Tener aquí a nuestro hermano.
A través de tu computadora, tablet o celular, sintoniza tu música favorita, impactando tu fe. 24 horas al día. Fluyendo música y bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Ya estamos de vuelta. Te invitamos a escribirnos. No es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Por amarte a ti, vino a morir.